Bueno, entonces con base en esto podemos pasar al siguiente momento, el segundo momento, que es el diálogo. Para esto pues se han propuesto 3 tópicos que desde, digamos, de alguna manera de verlo están, llamémoslo así, como entre encadenados. Y es el primero, pues hablar un poco, conversar un poco sobre esa construcción y ese uso del estereotipo de género en el marco de las protestas y el paro nacional. Y cómo desde la creación de ese estereotipo que muchas veces se usa dentro de las dinámicas de la protesta porque hay un imaginario construido, un constructo allí social, cultural, que cada vez parece que se arraiga un poco más, cómo a partir de allí pasamos a un segundo tópico, se legitima y se escala en la violencia, específicamente, pues acá sería importante hablar de la violencia sexual y cómo a partir de los escritos que cada una de ustedes pues nos propone hoy, cómo el cuerpo en esas dinámicas de violencia, que no es solamente el golpe, que no es solamente la violación, sino es precisamente el no permitir un diálogo, el justificar la desigualdad, marcar una frontera, cómo desde allí un cuerpo se resignifica, cómo desde allí de un momento a otro dejas de ser mujer que está por la calle protestando y pasas a ser eh, un objeto de placer o un objeto que está sujeto a un uso o a la violencia. Y finalmente, pues proponer o discutir un poco cómo podríamos alcanzar esas alternativas para un cambio. Si bien ya sabemos o ya lo hemos mencionado acá que son inciertas, Melba, por ejemplo, habla de palabras brújula. ¿Cómo encontrar entonces esas palabras? ¿Cómo encontrar esa empatía o esa comprensión para posibilitar un cambio, para posibilitar quizá una salida específicamente pues al momento en el que estamos viviendo? Entonces podríamos empezar con qué opinión les merece, cómo ven ustedes, desde qué perspectivas ven ustedes esa construcción o ese uso del estereotipo de género en la protesta social. Yo creo que tienes que ser más explícita, estereotipo de género manejado por quiénes o cómo. Allí precisamente lo que hablábamos con Beatriz, que fue de las primeras que se conectó, allí se abre porque no se puede hablar de la creación del estereotipo desde una sola, y digamos, desde una sola perspectiva. Si bien está, por ejemplo, por dar un ejemplo, quien crea el estereotipo del vándalo y justifica y argumenta que todo el que sale a manifestar con determinadas características es un vándalo, pues también existe quien sale a marchar o quien está allí, ha vivido ciertas experiencias, violencia, y también se crea un imaginario frente a esa entidad que lo ataca. Entonces, podríamos abrir ese espectro y ese diálogo frente a cuáles son los usos o qué perspectivas se tienen de ese uso de estereotipo de género en la protesta, desde las perspectivas o desde las dinámicas que cada una de nosotros lo considere. Bueno, como para que no hayan tantos silencios entre intervención e intervención. No, yo también estoy muy emocionada con cada uno de los estilos. Yo creo que esa es la última pregunta que tú haces es ¿qué salidas? Entonces, fíjate lo que voy a empezar por el final. Me parece que una salida
esto que estamos haciendo hoy, reunidas tantas voces diversas, es una suerte de representación o metáfora de lo que es el paro. Es decir, cada una tiene su voz, tiene su estilo, tiene su mirada, tiene su perspectiva de lo que está pasando. Nos estamos escuchando, estamos proporcionando esas voces, esas ideas, esas narraciones, esas reflexiones. Y yo creo que por parte de los muchachos y de los no muchachos, porque yo también he salido a marchar y marché joven, marché ahora y seguiré marchando hasta que tenga fuerza, lo que hay es eso, una diversidad de voces. Ellos tienen muy claro el rompimiento de los prejuicios, porque a la par de la chica o del chico, ahí los géneros se rompen. Es decir, si hay si en la primera línea tienen que haber mujeres, hay mujeres, ahí no hay el famoso estereotipo del sexo débil, de la mujer que no puede portar el escudo de la primera línea, no. Si hay que cocinar en la olla comunitaria, se cocina, y los muchachos cocinan, y las chicas cocinan, y el gay cocina, y el trans cocina. Así es en las ollas. Es decir, ahí hay una ruptura total de prejuicios. Y si no, pues, no sé si, yo me imagino que María Sofía sí ha marchado, no sé si el resto de compañeras ha marchado, pero así es. Así es. Entonces ha habido una ruptura de esos prejuicios en función de conseguir estas reivindicaciones que se piden. Pero de otro lado también está cierta parte de la población, que es esta población eh, que, se, que se está vistiendo de blanco y que de paso está arrasando con ese color que de alguna manera tradicionalmente ha generado tranquilidad, pero que también ha generado mucha hostilidad por lo que representa, por el color y la manera como se ha estigmatizado como elemento de poder, que no dice mucho y que se encarga de conservar muchos estereotipos. Y, pues y está el gobierno, que el gobierno siempre la ha tenido muy clara. Es decir, ellos han tenido muy clara la oscuridad de sus prejuicios. O sea, siempre saben a qué le juegan, al lenguaje de la estigmatización, ¿verdad? Entonces, hablan, por ejemplo, de la famosa palabra vándalo, pero uno tendría que preguntarse, ¿es que ahora es que están de moda los vándalos? No sé, es que los vándalos han existido siempre. Los vándalos son todos los que están desempleados, son esta gente que es nombrada como desechable, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ellos ha habido como entonces un enfrentamiento entre estas maneras lingüísticas de llamar la realidad, pero de parte de los muchachos y de parte de cierta parte de la comunidad, pues esto ha sido el rompimiento de esos prejuicios en contra de, es decir, también ha habido esa guerra lingüística, ¿no? Que es realmente importante, tan importante como la bala que mata, porque justamente es la que da la orden para que la bala llegue a su destino. Es decir, el uso del lenguaje, la manera como está estigmatizado. A mí, yo lo que he visto y me preocupa, aunque se está rompiendo un poquito, es que las mujeres están muy invisibilizadas en el paro. O sea, es muy una cosa masculina, los guerreros, y se habla mucho más de los chicos que de las chicas. Yo lo que noto, y eso es lo que padecemos las mujeres desde siempre, la invisibilización. Entonces, se les ha dado cierta voz a las madres de las ollas comunitarias. Yo vi un documental de Deutsche Welle, esa agencia alemana que es buena, el documental está muy bien hecho, está en YouTube, pero realmente como yo no veo que nadie bueno, los medios no le dan juego al paro, desde luego, solamente le dan juego para estigmatizarlo, pero de todas maneras, a mí me parece que se publicita como un evento masculino. Sí hay chicas en primera línea, pero no sé numéricamente qué tanto equidad haya en eso, no lo sé, pero digamos,
como, ¿qué te digo yo? Lo que los canales alternativos y las cosas alternativas le dan, acaba siendo un evento masculino mucho. No, no, digamos, no hay un enfoque de género exacto, no hay un detenernos en las mujeres mucho, mucho más. Pues espero que eso se pueda remediar. Y también pensando todas las agresiones sexuales contra las mujeres, eso ya venía del conflicto armado. Eso lo hacen para aterrorizar a la población y para denigrarla. Todo eso de la violación de las mujeres por parte del ejército, de la policía, tiene un claro sentido de terror, y durante el conflicto armado en Colombia se hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los paramilitares violaban públicamente a las mujeres de los campesinos. Y sobre eso sí hay muchos trabajos y muchos estudios. Entonces están continuando una tradición ya instaurada en el país y en el mundo de ver a las mujeres como, yo no creo que no sé si las desean o no, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es amedrentar y aterrorizar a la población, violando mujeres. Eso tiene un impacto psicológico muy fuerte. Eso se ha estudiado en todos los conflictos armados y en todas las guerras, y a la población la afecta mucho. Y también un poco, bueno, los videos han tratado de ser como, digamos, uno diría que solo no se ha exaltado solamente, digamos, la labor de cuidado de las mujeres en las ollas. También se está hablando de su agencia política, y la verdad las que uno oye son súper inteligentes y tienen claro el problema político. Pero sí, yo siento que las mujeres están muy invisibilizadas. Entonces, por eso cosas como las que ustedes han escrito, pues yo creo que tenemos que pensar en cómo se publican y cómo contribuimos a visibilizar más a las mujeres en el paro. No, no sé ustedes cómo lo vean en ese sentido. Hace poco leí, la semana pasada, un artículo, no, un capítulo de un libro que el CITSE de la universidad recientemente sacó sobre el paro. Este artículo es de Estefanía Recalde y de la profesora María Eugenia Ibarra. Es como un recopilado de una investigación que están haciendo, está en acto, está sucediendo, y están haciendo una reflexión muy interesante de la participación de la mujer o de las mujeres en el contexto del paro, y también de la importancia del feminismo para el paro, cómo las conquistas de trabajo grupal, de trabajo en equipo, las maneras y los modos de agencia que se han gestado a lo largo del movimiento feminista han impactado y han penetrado en los modos y las maneras como acontece este paro, que también en alguna parte leía que es muy fuerte como la presencia del arte en el paro, como la dimensión performática o performativa que tiene el paro, y cómo eso lo relacionan esta profesora y Estefanía, lo relacionan con ese aprendizaje que ha ganado el movimiento feminista en Colombia, y que muchas de estas mujeres que hoy participan activamente en el paro son mujeres que tienen una formación y que hacen parte de agremiaciones, que hacen parte de grupos. Entonces muestran que si bien en el comité de paro la representación femenina es mínima, en las asambleas populares se ha ganado el espacio, y la representación femenina es no solamente amplia, sino que también lidera la toma de decisiones. Entonces, a mí me sorprendió, yo no me he acercado a los puntos de resistencia. Entonces
todo lo veo a través de las noticias y a través de todo lo que está circulando, noticias falsas y noticias no falsas, fragmentos de noticias, todo este círculo mediático que nos envuelve está allí. Y leer este texto me pareció bien interesante. También había conversado con una psicóloga de la Defensoría del Pueblo, y me dice que en un momento cuando se empezaron a instalar las mesas de diálogo, pues, de las asambleas populares, no estaban muchas mujeres presentes. Y entonces ella preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con las mujeres? Y dijeron, los hombres que estaban allí dijeron, sí, ella nos apoya mucho. Y entonces vino la confrontación, ¿cómo que los apoyan? Si es que están en la primera línea, si es que están en todas las actividades del paro, están comprometidas, ellas no están apoyando, ellas están participando. Entonces parece que la conquista de ese espacio no fue tampoco inmediata, pues fue un esfuerzo de parte de estas mujeres para hacer presencia. Eso era como lo primero que quería decir respecto de lo que comentó María Mercedes. Otra cosa que quisiera pensar cuando hablan de estereotipos es en la otrización, alterización, la deshumanización que se hace del otro, pero se la hace construyendo un nosotros y un ellos. Nosotros los que somos parecidos, los que somos semejantes, los que tenemos cierta autoridad moral y cierta humanidad más desarrollada que los demás, entonces nos sentimos con la posibilidad y la capacidad de atacar a esos otros que son ellos, que son medio humanos, que son media cosas, y allí también, por supuesto, las mujeres. Entonces creo que el estereotipo empieza no solamente con el tópico de género. El estereotipo envuelve todo el asunto del género, perdón, todo el asunto del paro, cuando hay la barrera de un lado y del otro lado. De un lado, la gente de bien, que se siente con capacidad y derecho de reclamar un respeto a la moral y al orden, y esos otros que ya caen bajo el estereotipo, sea la palabra que sea, vándalos o desadaptados o la palabra que se les pueda ocurrir, pero en todo caso, desde ese mismo instante empieza. El estereotipo siempre deshumaniza. El estereotipo, porque nosotros no, los seres humanos, no cabemos en ningún molde. Entonces, siempre que hablamos de estereotipos, estamos hablando de algo que no es muy humano. Sin embargo, ese estereotipo del nosotros los de blanco, ese estereotipo es no como de superhumanos. Los otros son subhumanos y estos son los superhumanos. Y dentro de eso, por supuesto, están allí presentes las mujeres. Y las mujeres como las desubicadas, además, las que no tendrían por qué estar en honor a los roles tradicionales, estar presentes, pero siempre han estado en cualquier conflicto y en cualquier guerra, siempre han estado y ocupando todos, o siempre hemos estado y ocupando todos los lugares, desde el lugar del cuidado, pero un lugar del cuidado transformado, porque el lugar del cuidado de la mujer en la olla comunitaria no es el mismo lugar del cuidado de la mamá que está adentro de su casa cocinando, es otro lugar distinto. Mi poema de las madres trataba de hacer esa confrontación de esas dos madres que no tienen la misma hambre, de una que está peleando por el hambre que supone que viene en el futuro y la otra que trae toda el hambre de varias generaciones encima. Entonces son situaciones distintas, pero entonces allí está la mujer y la fuerza por validar esos estereotipos de género, de los roles de género tradicionales, para invalidar la humanidad de estas mujeres. Por ahí, hasta este momento. Después quisiera hablar sobre esto y la violencia de género, el abuso sexual.
A mí me gustaría comentar algo, un poco desde la vivencia de compartir eh, con los compañeros de acá de la portada. Y es de acá de los muchachos de primera línea, los muchachos y muchachas de la primera línea. Y es que en distintas conversaciones con las mujeres, con las mamás, con las chicas de primera línea, hay un elemento en común que las atraviesa todas y es justamente la violencia. Eh, Hablando con una de las mamás que se hace llamar mamá gallina, porque pues es la mamá cuidadora, como la María Pastora, ¿no? La que arría a los muchachos, los cuida, los protege, los alimenta. Conversando con ella, recuerda haber sido violentada, haber sido violada desde muy jovencita. Luego tuve noticias de otra chica de allí que también fue violada por un policía. Y por eso había mucha rabia dentro de ella, había mucho dolor y mucha rabia. Por eso cuando se paraba allí en primera línea, ella se iba con todo contra el SMAT, o sea, usaba su cuerpo como una suerte de kamikaze contra el SMAT. O sea, si se llevaba al SMAT y ahí se le iba a ir la vida, no importaba, porque ya su cuerpo había sido violado justamente por uno de ellos. Entonces ella se convertía como una suerte de kamikaze y eso me parecía profundamente doloroso, me parece profundamente doloroso. Igual, conversando también con los muchachos, también cuentan dentro de sus historias, mi mamá era golpeada por mi papá, yo tuve que echar a mi papá de la casa, nos criamos sin mi papá porque mi papá era un abusador, y esta historia se repite, eso es como elemento que más se repite en todas las historias que he podido escuchar en los muchachos. Entonces, sí siento que hay un gran trabajo por hacer del estudio de la violencia sobre la mujer y a partir de ahí pues generar políticas desde la academia, desde el ser vecina, desde el ser madre, hermana, amiga, maestra, escritora, médica, o sea, digamos, desde el oficio particular. eh, Creo que hay mucho por hacer para trabajar el cuerpo de la mujer violentada. Eh, lo decía Sofía, lo decía Melba, ¿no? El vivir el duelo, el vivir la sanación. O sea, si no se habla de esto, no vamos a poder atravesar por el duelo. Lo decía una cantadora el año pasado, hablando con una cantadora sobre el poder de la oralidad, del cantar, de las plañideras cuando cantan. Me decía, aquí en Colombia es muy difícil que podamos tener paz porque todavía no hemos pasado por el duelo, no hemos pasado por el duelo colectivo, todavía estamos en rabia y por eso permanece ese deseo de venganza, ese estado permanente de querer una venganza. Contamos cantando para poder hacer el duelo. Si hacemos el duelo, podemos entrar en otra fase, que es la fase de la reconciliación, primero con nosotros mismos y luego con nosotros. Y luego vendrá el perdón, que es opcional. Eso no es una obligación tampoco perdonar, pero sí reconciliarse consigo mismo para poder ver al otro a los ojos. Entonces no hemos pasado por el duelo y es nuestra labor desde el oficio de todas nosotras hacer este proceso del poder contar para poder atravesar por ese estado que nos urge, que es el duelo y luego la reconciliación con nosotras y con lo otro. Una cosita pequeñita en relación con lo que acabas de decir, Betsimar, pero es que es muy difícil para este proceso del paro, para los desaparecidos y los muertos del paro,
empezar a hacer el duelo, porque imagínate que toda esta gente que, o sea, todavía no se ha terminado el gran conflicto. Te hablo, por ejemplo, de lo que más o menos conozco, que es lo de los Montes de María, porque resulta que hay una negación del verdugo, del lenguaje. Si, no para juzgarlo ni para vengarme de él, porque la víctima muchas veces es la que menos quiere vengarse. Lo que yo creo que el requisito, y lo han dicho muchas mujeres de la Mojana, de los Montes de María, de Córdoba, de Sucre, lo han dicho, que ellas necesitan es que este personaje, este guerrillero o este paramilitar, en el caso del conflicto, les diga al menos cómo fue que mató a su hijo o dónde están los huesos de su hijo, cómo fueron los últimos momentos de su hijo, cómo fue que saber, porque tú sabes que nosotros somos seres de palabra también, aunque nos silencien. Entonces imagínate, si eso todavía no existe para ese gran proceso, imagínate lo que falta para un gobierno negacionista como este, que incluso ante la CIDH está negando que ha habido muertos con videos, con evidencias. eh, ¿Cómo será empezar a hacer ese duelo si ni siquiera yo conozco a mi agresor, si ni siquiera yo sé quién es el verdugo? Y sobre todo un gobierno también tan patriarcal, un gobierno tan heteronormativo, un gobierno que no quiere saber nada de homosexuales, que usa a las mujeres como cuotas para cumplir con las cuotas de mandato en los gobiernos. Entonces, pues obviamente para ellos ese discurso cala al interior incluso de estos muchachos que están tratando de buscar reivindicaciones y la mujer sigue siendo, a pesar de los avances y a pesar de lo que dice, precisamente por lo que dijo Cristina, ¿no? Es un proceso porque siempre sigue siendo el cuerpo de la mujer un botín, no una guerrera más, sino un botín de la guerra. Entonces, esas son, digamos, lo que tendríamos que, como que empezar a desmitificar, ¿no? Yo quisiera añadir algo, ya que nombras esto del botín de guerra y también Betsimar justamente nos muestra cómo estas mujeres que están allí de manera tan activa, pues han sido víctimas de violencia y de abuso sexual. Eh, cómo, cómo esto que pasa en los momentos de conflicto, esto es un reflejo de, y es una, se acentúa estos órdenes de género que padecemos y que son tan desiguales. Ese menosprecio por el cuerpo de la mujer, ese menosprecio por la mujer se hace evidente, se hace visible en los tiempos de conflictos como este y en tiempos de guerra. Hay un libro que se llama La violación como arma de guerra y genocidio, es de Carol Rittner y John Roth. Es un libro muy doloroso de leer, compuesto por varios ensayos, y hay una autora, Julie Collin, que nombra a la violación como un arma de tristeza. Son armas de tristeza que van, que atacan de diferentes formas la humanidad de estas mujeres que son violentadas. Por un lado, atacan su existencia judicial, porque justamente las Fuerzas Armadas que supuestamente tendrían que defenderla y a las que ellas tendría el derecho de reclamarle protección, son las que ejercen en su mayoría la violencia contra ellas. Entonces atacan esa existencia judicial, pero también es un asunto moral porque esa víctima se llena de vergüenza y se aísla de la posibilidad de la sororidad y de la solidaridad, porque la vergüenza la mina, porque la lleva hasta el límite, hasta no querer pasar al día siguiente. Y
transforma a las mujeres, dice Colin, en especímenes de seres humanos. No son seres humanos, son especímenes, porque han perdido lo que tiene un ser humano, que es la voluntad. Su voluntad ha sido completamente violentada, el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, el derecho a ser un sujeto moral, ese se lo han violentado, se lo han aniquilado. Entonces, cuando quiero unir esto un poco también a la pregunta final o al tópico final, la esperanza posible, si estamos haciéndolo desde una mirada de género, eh, solo es posible transformando, y esa transformación no es fácil, porque esa transformación no es solo en momentos de crisis social, esa transformación tiene que ser también en los momentos en los que hay una aparente calma y una aparente normalidad. Son los órdenes de género que tienen que cambiarse para que la mujer no sea un botín, para que la mujer no sea utilizada y no sea reificada. Sí, yo estoy de acuerdo y siguiendo con esa idea, pues sí, hay que desmontar esa mitificación del cuerpo de la mujer como botín de guerra, porque digamos que yo creo que no ha habido una sola revolución en toda la historia en la que no haya habido presencia femenina. Y lo estamos viendo ahorita en este momento de primera mano. La mujer siempre ha estado no solamente ocupando el lugar, digamos, de cuidadora, sino ocupando todos los espacios. Miren, por ejemplo, acá, pues aparte del valiosísimo trabajo de las mujeres de las ollas comunitarias, también están las mujeres de las misiones médicas, también están las mujeres trabajando en los espacios jurídicos, también están las mamás de la primera línea, están las mujeres trans, que también tienen una primera línea. Sí, o sea, hay una gran participación de la mujer, sino que es invisibilizada por los medios. Y aparte de eso, el cuerpo de la mujer también es violentado tanto por la fuerza pública como instrumento de poder, como lamentablemente también desde la misma manifestación. En estos días hubo una denuncia de violación, me parece que fue en el Portal de las Américas en Bogotá. Entonces, digamos que aparte de ser invisibilizadas, también hay esa violencia sexual de parte de muchos lugares. Sin embargo, a pesar de esta vulnerabilidad, pues igual hay muchísima fortaleza, igual seguimos resistiendo. Pero sí hay que desmitificar eso, hay que empezar a desmontarlo. Y yo creo que uno de los grandes medios es la palabra, y es empezar a escuchar y empezar a tener en cuenta también esas historias. Y eso. Gracias. Yo creo que acá pues ya se han tocado, digamos, los puntos de manera pues bastante, digámoslo, dialogada, conversada. Entonces podríamos también de pronto tomar un poco con lo que decía Sofía y lo que también han dicho, bueno, ese imaginario o eso que se debe desmontar, esa premisa que está allí, que puede llamarse, digamos, la frontera del estereotipo, o puede llamarse como en muchos lugares se han dado y lo vemos, han quedado hasta registrados videos, esas expresiones de una de las primeras expresiones apenas se sabe del abuso sexual de Alison, por lo menos en Popayanes, pero ¿qué hacía ella a las 10 de la noche caminando por la calle? O agentes también de la fuerza pública que cuestionan a las mujeres o a las chicas marchantes que están allí, ¿usted qué hace acá? Usted tiene que estar en la casa pues lavando los platos o planchando. Entonces creo que en esas dinámicas pues están muy instaurados esos, lo que mencionaba ahorita la profesora Cristina, los roles establecidos, por más, digamos, avances que se hayan dado a veces dentro de la academia, dentro de organizaciones sociales, ese imaginario o esas expresiones salen a flote pues en el medio de este conflicto. Desde la academia, desde la educación, ¿cómo contrarrestar esto?
porque no es solamente, digamos, es un diálogo que se quede entre la academia, sino son las zonas barriales o son esos lugares prácticos en los que se están viviendo, digamos, estos imaginarios o persisten estos imaginarios, y con ellos pues va creciendo también una sociedad a la par. Entonces, dentro de esa podría ser de pronto pensar una alternativa, pensar de pronto una salida, desde dónde o cómo, digamos, ir un poco más allá de la palabra o del discurso. Hay algo también importante, y ya cedo la palabra a la que quiera participar, y es la mención que también hacía la profesora Beatriz y que se ha visto en los puntos, que no existe dentro de los mismos chicos que conforman el punto una discriminación hacia lo diverso o hacia el chico, la chica que es homosexual o que es trans o que es diverso, porque ese término también ya está pues teniendo uso y carácter por parte pues de los chicos, y no hay un señalamiento, no hay, y ha quedado también en entrevistas eso allí consignado, no hay un señalamiento de, bueno, ¿tú por qué estás acá? Si es que tú pues no eres heterosexual. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, vemos que hay un avance porque hay un punto al que todos quieren llegar, ¿no? Todos están, los que están allí en ese lugar están para encontrar una salida a un problema muchísimo más grande que estarse señalando por determinada diferencia de género. Bueno, digo algo muy pequeño. Pienso que no es solamente que hay algo más grande que estar señalando, sino que uno de los reclamos que se hace justamente desde el paro es por los derechos de las personas que tienen identidades diversas. O sea, no es que ellos se sumaron solamente porque llegaron por coincidencia a estar de acuerdo con todas las otras demandas del paro, que por supuesto que pueden estar allí esas coincidencias, sino que esta es una de las banderas que tiene el paro. Lo que hicieron en el Portal de las Américas, las chicas trans haciendo el baile del voguing, retomando un baile de los años 80 que fue icónico de las drag queen, y tomarlo y enfrentar a las fuerzas públicas a través de ese baile y dejarlos completamente desconcertados, es reclamar un lugar y reclamar una presencia que no está resuelta en el país, y con la que no se sienten realmente, no solamente reconocidos. Aquí el asunto es que tampoco se sienten representados. Entonces necesitan representación en los diferentes espacios de diálogo y de concertación. Ellos y ellas necesitan representación. Creo que esa es una de las banderas interesantes del paro, porque el paro tiene un pliego bastante amplio y tiene muchos reclamos y muchas miradas, y esta es una de ellas. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a hablar sobre la resignificación del cuerpo en relación con la violencia sexual, que también se ha visto y se ha incrementado desde que inició el estallido social. Si alguien tiene algo específico de pronto que mencionar o recurrir a algún escrito que también se ha mencionado acá. Entonces, ¿cómo y desde qué perspectivas creen ustedes que se resignifica ese cuerpo para llegar a ser violentado? Obviamente desde quien ejerce esa violencia como el que es víctima de esa violencia. Pues mira, yo creo que a mí me gustaría darle como la vuelta a tuerca a esto, porque yo creo que este estallido, ya dejamos de hablar de paro hace rato, para hablar justamente de un estallido. Yo sí creo que si bien se dice que en Colombia se han visto movimientos y manifestaciones y todo esto, yo creo que
este estallido rompe con una estructura que fue impuesta en Colombia hace poco más de 200 años. Es decir, una estructura que fue impuesta con un pensamiento muy de Rousseau, en el que la mujer era el ángel de la casa, que la mujer era solo del espacio privado, del espacio íntimo, y que el hombre era el del espacio público, el de las ideas. La mujer era la que sentía, el hombre era el que pensaba, pero la mujer tenía pequeños sentimientos, o era sentimental, pero la mujer no pensaba, la mujer no era la intelectual. Por lo tanto, la mujer no podía tomar decisiones que tuvieran que ver con lo político. Entonces, ahí podemos ir pensando en esto, en que el cuerpo es un asunto político. O sea, en el momento que nosotros nacemos, tenemos un nombre, tenemos una nacionalidad, somos sujetos políticos. Entonces, yo creo que nosotros ya teníamos poco más de 200 años cargando con una estructura heteropatriarcal que además excluía al indígena, al negro, por supuesto al pobre, al campesino y por supuesto a la mujer. Creo que este estallido social, como le escuché a un líder, al líder de la Loma de la Dignidad, a Pipe Garcés, a quien quiero muchísimo, y decía, esto es un estallido, y todo estallido arroja luz, y por eso nos está alumbrando. Nos alumbra a muchos, encandila a otros, que no les permite ver. Todo estallido duele y tumba al que esté mal parado. Pero me gusta cómo mira esto, me gusta cómo dice que esto es un estallido, y que duele, que los estallidos duelen. Hay luz y hay dolor, porque esto es un cambio. Y creo que finalmente estamos viendo en Colombia un estallido que está alumbrando un verdadero cambio, un cambio de adentro hacia afuera. Por eso cuando uno está marchando, dice que hay una arenga que no la recuerdo ahora, pero el sentido básico es como que esto es de abajo hacia arriba. Entonces, claro, hace temblar la estructura y hace temblar todo. Por eso tienen tanto miedo, porque lastimosamente la palabra revolución está muy manida, está muy mal usada, está muy violentada la palabra revolución, pero yo sí siento que esta revolución estamos viendo a los que históricamente sus cuerpos han sido condenados, diría Achille Mbembe, a los no lugares. En su ensayo La necropolítica habla de esa muerte en vida a la que el Estado condena a las mujeres, a los negros, a los locos, a los pobres, a los campesinos, negándoles la voz, negándoles las oportunidades, ninguneándolos. Y este es como el momento en el que este estallido también hay un gran grito, y es el grito de la mujer, es el grito del campesino, del negro, del nadie, diría Eduardo Galeano, ¿no? Los nadie, los que no tenían nombre, sino que son una cifra, que no tienen brazos, sino que no son personas, sino que son capital de trabajo, de mano de obra. Y yo creo que es como la gran revolución de todos esos cuerpos que han sido violentados por el Estado al negarles la salud, al negarles la educación, al negarles la voz, al negarles condiciones dignas para vivir, como decía Melba, para vivir, no para sobrevivir, o como diría Achille Mbembe, a sobremorir. Entonces, creo que esta es la gran revolución de los cuerpos políticos, que ya tomaron conciencia. Entonces, a veces la gente se pregunta, algunas personas se preguntan, pero bueno, ¿quién es el líder de esto? Un cuerpo. ¿Quién es el líder de esto que está pasando? Y la gran sorpresa es que no hay un líder. La gran sorpresa es que el líder es el gran cuerpo social, justamente, el gran cuerpo
el gran cuerpo social que somos todos, que ha sido atravesado, que ha sido violentado, que ha sido agredido por unas políticas que nos han condenado a eso, a sobremorir en los límites de las ciudades, en las fronteras de las ciudades, en las zonas marginales de las ciudades. Y ahí, por supuesto, también entramos las mujeres, en las que no ganamos lo mismo que los hombres, en las que nuestra voz no tiene el mismo peso del hombre, en la que seguimos siendo como estereotipadas, en que somos las del sentimiento y no las del pensamiento, en la que no aporta una idea, sino que aporta es la crianza del hijo y digamos, como decía Rousseau, la educación moral y espiritual de los hijos. Entonces, creo que eso nunca ha sido perdonado por el Estado, que es heteropatriarcal, como decía Beatriz, y por eso creo que el cuerpo de la mujer es tan importante en este estallido social, no solamente en la olla, cocinando, sino también en la primera línea, también en la parte jurídica, como decía María Sofía, también en la que sienta a los muchachos no solamente la primera, uno dice primera línea, pero son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta línea, y les dice, muchachos, hoy tienen que tener cuidado, no hagan esto, no hagan lo otro, no caigan en provocaciones, son muy estratégicas, las mujeres son sumamente estratégicas. Entonces, yo sí siento que esta es la revolución de los cuerpos, la revolución de los cuerpos que históricamente, de los cuerpos, de ese cuerpo social que históricamente, y cuando digo históricamente son más de 200 años, es que esto no es de ayer, esto no es de hace ni siquiera 50 años, esto tiene poco más de 200 años, cuando fundaron las repúblicas. Entonces, las otras revoluciones que hemos visto, la independencia de este país, dejó por fuera a los negros, dejó por fuera a los indígenas, dejó por fuera a las mujeres. Y luego las otras revoluciones que se fueron dando, siguieron dejando, o sea, continuaron con el mismo patrón sistemático de la exclusión. Y ahora estamos viendo este gran estallido, el estallido, repito, del cuerpo social que históricamente ha sido condenado al silencio y a la marginalidad. Entonces, más que de una violencia sexual, yo creo que es la violencia al cuerpo en total, al cuerpo político que somos todos. Eso creo yo que así es como lo siento, lo percibo, ¿no? No sé si la profesora Cristina o María Sofía o Beatriz tienen acerca de eso, seguro que sí. Una cosita pequeña relación con el planteamiento que nos hace Angélica. Y es que el asunto es que se cambió pienso también que tiene que ver con el cambio de escenario. Resulta que estas mujeres violentadas, estos cuerpos violentados, no solo los de las mujeres, sino los de los hombres, con los que la guerra que había despersonalizado, cuando los convierten en sus cabezas, por ejemplo, las convierten en balones para jugar fútbol, o cuando las mujeres las convertían en prostitutas al aire libre, objetos de violaciones en el centro de las plazas donde se cometían las masacres. Esto que se cometió tras bambalinas, digo yo, tras bambalinas de un país centralista y aporafóbico, profundamente odiador de los pobres y de las mujeres, cambió de escenario. Entonces ya el escenario no era ese campo, esa ruralidad, esos municipios, esas veredas en donde ocurría el escenario de la muerte, del horror, de la guerra, sino que ese escenario pasó a ser las ciudades.
Entonces, lo que se quiso ocultar por mucho tiempo pasó a mostrarse a la luz de todos. Yo creo que ese también, a pesar del horror de la muerte y del dolor inmenso que en estos momentos están sufriendo tantas madres con sus hijos desaparecidos, con sus hijos asesinados, con sus hijos tuertos, con sus hijos e hijas tuertos, al cambiar de escenario, empezó a nombrar a los cuerpos. Entonces, ese desaparecido, que era un tipo de desaparecido allá en la ruralidad y que no tenía, no tenía significación, porque pues aquí en Bogotá, esa ciudad tan de todos, pero también tan elitista, tan blanqueada, ¿no? Tan centralista, tan oligárquica. ¿A quién le iba a importar eso por allá? A lo sumo le importó después a los investigadores y a los académicos cuando empezaron a sacar la luz, por ejemplo, que en el caso de los Montes de Bolívar ocurrieron durante el primer gobierno de Álvaro Uribe 700 masacres. Ahora las masacres están ocurriendo en otro escenario y la mujer hasta está siendo, el cuerpo en general, ni siquiera el cuerpo de la mujer está siendo violentada, es a los ojos de la gran prensa, en vivo y en directo. Entonces, eso quizás es digamos, la resignificación de todas las clases a las que alude Betsimar con la metáfora hermosa de los nadie de Eduardo Galeano. Esta gente empieza a tener rostro cuando desaparece. Entonces, como Mapiripán o como tantas, que empezaron a ser cuando dejaron de ser, cuando dejaron de existir. Porque en Colombia, desafortunadamente, los cuerpos se resignifican cuando son una fosa común. Y eso ha pasado ahora con este paro. ¿Dónde están los desaparecidos? Cuando se nombra un desaparecido, tácitamente se está nombrando, se lo está nombrando. Entonces, miren digamos, creo yo que ha sido de alguna manera el logro, aunque esto suene terrorífico, de ese estallido. A mí me parece que esa resignificación tiene dos caras. Por una parte es la resignificación de ese cuerpo social del que nos habla Betsimar, que está compuesto de todos los cuerpos que están presentes en ese gran estallido. Y también es la resignificación, la que no nos gusta, la que no quisiéramos escuchar, pero es la resignificación que desde el otro lado se hace de esos mismos cuerpos para desvirtuarlos y para tener la posibilidad de enfrentarlos con la connivencia de muchos ciudadanos y de muchas ciudadanas y de muchos colombianos y colombianas. Para mí es siempre una pregunta muy fuerte, que es qué pasa en los cuerpos, qué pasa en las mentes de otras mujeres, de otros hombres, de otras familias, de otras personas que viven la pobreza, viven la injusticia, viven el ninguneo, viven la invisibilización, pero rechazan el estallido social y condenan a quienes están haciendo parte. Y entonces me parece que desde una perspectiva crítica tenemos la obligación de pensar también a esas personas, de pensar qué hay detrás, que el miedo, pero no solamente el miedo, a veces hablan con muchísima convicción y con muchísima convicción condenan a la repetición de un discurso. ¿Y por qué se repite el discurso? Porque ese discurso está construyendo una complicidad y porque ese discurso hace sentido de pertenencia,
para esas personas, de pertenencia a algo a lo que no alcanzan, a algo a lo que realmente no las representa, pero de todas maneras sienten pertenecer por ese otro significado que adquieren desde ese otro lado, esos cuerpos que están ahora en la calle. Esos cuerpos adquieren un significado completamente distinto del que esos mismos cuerpos protagonistas sienten tener. Y es ese enfrentamiento que no se resuelve finalmente. Me gustó mucho toda esa intervención que hiciste, Betsimar, toda esa fuerza que tiene cuando citas a este líder que dice cómo ese estallido duele y el que no está bien parado se va a caer, pero desafortunadamente están cayendo muchos de estos compañeros que están en la calle. Muchos están cayendo y a esto no, yo no soy tan optimista no veo claramente que se resignifique al punto de que logremos desestabilizar realmente y de fondo, de raíz, este orden de género, porque lo que hay que cambiar también es el pensamiento simbólico. Y a ese pensamiento simbólico hay que llegar y no es fácil llegar allí. Claro que creo que este estallido no es en vano. Claro que creo que por ahí vamos, que por ahí vamos y que por ahí se va justamente impactando sobre ese orden simbólico también. Pero creo que esta batalla es un pulso que todavía es desigual y no tengo esa mirada tan esperanzadora como quisiera. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen de que con lo del cuerpo político, todos los cuerpos son políticos, absolutamente todos. Y como dijeron, la vida privada sí que es un asunto de Estado. Por eso es que les conviene tanto intervenir en el cuerpo de la mujer, les interesa tanto intervenir en el cuerpo de la población, de las poblaciones LGBT, de los cuerpos diversos, los cuerpos afro, los cuerpos indígenas. Por eso es que hay tantas políticas que atentan contra estas vidas, contra nuestras vidas. Y yo creo que este estallido social ha sido como una oportunidad que hemos tenido todos como sociedad de cierta forma, como, no quiero decir volver todas las luchas una sola porque no, sino como de solidarizarnos y crear como cierto sentido de colectivo y de solidaridad dentro de nuestras diferencias, dentro de nuestra diversidad. Me acordé de una película que está basada en un libro que se llama Tengo miedo torero, que la protagonista decía, tanto la izquierda como la derecha nos han invisibilizado a las locas, a la población LGBT, nos han invisibilizado. Cuando haya una revolución en la que estemos presentes las locas, ahí sí llámame que yo voy a estar en primera fila. Esa parte de esa película es bellísima. Y yo creo que eso ha sido esto, o sea, a pesar de que aún hay ciertas personas, aún hay ciertas partes del paro que siguen estando reticentes a estas luchas porque creen que son luchas secundarias, yo creo que ha sido como una oportunidad que han tenido también de alzar la voz y decir, hey, aquí estamos también nosotros. Y también merecemos un espacio en la sociedad y tenemos un espacio ya en la sociedad que nos hemos ganado a pulso. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y que eso no va a ser de la noche a la mañana, eso es verdad. Yo creo que aún nos queda mucho camino por recorrer porque aún hay mucha violencia y aún hay mucha exclusión, pero yo creo que esto también ha sido como una oportunidad como de tenerlos en cuenta y de visibilizar también esos cuerpos que históricamente han sido no solamente invisibilizados, sino que también inclusive ridiculizados y violentados. Entonces, eso era.
Bueno, yo creo que podemos ir finalizando. Algo importante con lo que finaliza María Sofía y es sobre las voces que se alzan, ¿no? Hemos escuchado también que una de las primeras, por no decir que es la primera alternativa a la solución o a una posible salida, esto es el diálogo. Entonces el diálogo, la palabra, escuchar a los actores que están en la calle, a los que están en los puntos de resistencia. Pero ¿qué se hace entonces con ese gobierno sordo? Con el que no posibilita precisamente un diálogo. ¿Qué alternativas se podrían pensar? Inscribir la cédula. Claro que sí. Cédula y Absolutamente sí, votar. escribir la cédula. Escribir Totalmente. la cédula y motivar a estos muchachos y a estas muchachas a hacer lo mismo. Porque si son, ¿qué? 15 millones, estamos sobrados. Claro que sí. Yo ayer, en la marcha de ayer aquí en Florida Blanca, esa fue una de las premisas. Las personas que estaban liderando, que llegaban el megáfono, y además desmitificar esas otras creencias, esos otros, digamos, refranes que, ay, no, aquí no hablamos de política. No, todo es político, todo es político. Lo que no es, todo es politiquero y corruptela. Eso sí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que el trabajo hay que hacerlo desde ya porque nosotros tenemos el poder de, de decidir quiénes no le hacen el feo y nos llaman no homosexuales, por ejemplo, o quienes se toman la foto con el indígena, nada más porque es una muestra folclórica durante las elecciones. Y así, ¿no? Ir mirando qué es lo que se hace, es pasar de la teoría a la acción, ¿no? No escuchar más a Carlos Vives, por ejemplo. Pero a la Mencha sí. Y escribir y seguir escribiendo y seguir haciendo arte. Creo que ha sido extraordinario ver todos estos performances que han hecho durante este tiempo. Aquí en Cali, pues, yo soy del mundo del teatro, aunque me aparté hace mucho rato, pero tengo mis amigos y mis afectos muy ligados a ese mundo y sé que han estado bastante activos. Y eso creo que eso sí va haciendo una huella bastante fuerte en el imaginario colectivo, todo esto que se ha venido realizando, o sea, que seguir haciendo arte también, que la Claro, la palabra... educación artística, educar, la educación literaria, en todos los ámbitos en los que uno se mueva, en todos, en primaria, en bachillerato, en secundaria, en diplomados, en cursos, en talleres. La educación literaria es fundamental porque somos analfabetas artísticos. Así. Y analfabetas emocionales. Hablar de las emociones, hablar de la rabia, de la indignación, de la esperanza, de la alegría. Hablar de todas las emociones, no como emociones positivas y negativas, porque no existe una emoción negativa. Cómo no sentir rabia? ¿Cómo no sentir indignación? ¿Cómo no sentir coraje? Hablar de las emociones, conocer el núcleo de las emociones sin miedo. Hablar de la vergüenza, cuando está bien sentir, cuando es óptimo celebrar la vergüenza y cuando no. Creo que es importante que también nos eduquemos emocionalmente y que los muchachos, enseñarle a las muchachas y a los muchachos que llorar se vale, que también se vale tener rabia, que también se vale sentir tristeza, que también se vale llorar, y que las emociones es una escala tonal infinita y que tenemos derecho a todas ellas. Quizá eso nos salva de la desesperanza y también nos salva del no encontrar camino, del no pasar al otro lado. El dolor de Alison nos va a acompañar para siempre
y hubiera sido extraordinario que de alguna manera encontrara esa voz para nombrar la vergüenza, el dolor y para reconstruirse, pero no encontró, no tuvo esa mano que es todo este mundo, todo este universo de la arte, no tuvo esa mano para asirse. De acuerdo. Yo Gracias. también creo que una de las salidas a esto es la pedagogía siempre, la educación, pero no solamente académica, sino hay que también salir a la calle y hablar con la gente y hacer pedagogía de forma horizontal, es decir, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Pues no tanto haciendo esa diferenciación de ellos y nosotros, sino como, sí, como hacer eso más horizontal, hacer esa pedagogía. Y también estoy de acuerdo con que el arte, si bien no va a cambiar la política, sí nos va a salvar. Y nos está salvando todo esto del arte, la literatura, la música. Estamos viendo toda, todo un compendio, yo creo que todas las expresiones artísticas de la gente, tanto académicas como populares, están ahí y las estamos viviendo y eso a mí me parece maravilloso y yo sí creo que esto nos va a ayudar, pues como dije, no va a cambiar las cosas, pero sí va a despertar en la gente algo y la gente es capaz de cambiar las cosas. Entonces yo sí creo que por ahí es. Estamos ya como quien no quiere despedirse. Sí. Estamos pasando muy mal en todos los aspectos desde que empezó la pandemia y desde antes, pero se disparó con la llegada de la pandemia. Y esto ha hecho que vivamos con más énfasis algo que yo he llamado el síndrome de François. François es un personaje de Por el camino de Swann, la primera novela de Proust, que lloraba y derramaba lágrimas cuando leía en los periódicos que alguien estaba pasando trabajo en Inglaterra, en África, en otras partes, y se conmovía hasta el alba, pero era absolutamente impasible e incapaz de ayudar cuando alguien muy cercano o conocido era, estaba padeciendo, pasándolo mal. Entonces, es eso, ¿no? El síndrome de François es esa solidaridad. Alguna vez escribí una columna sobre eso, se llamaba el síndrome de François. Es esa capacidad que tenemos para solidarizarnos con el dolor del que está lejos y escribir posts en Facebook, en Twitter o en cualquier red social de que nos apoyamos a Venezuela, apoyamos a Colombia, apoyamos a Irak, apoyamos no sé qué, pero el vecino de al lado que la está pasando mal, que no tiene que comer, la señora a la que se le metieron los ladrones y sin ningún peso está sosteniendo a 32 perritos, y podemos y comprarle comida y cosas, no lo ayudamos. Por ejemplo, eso pasa mucho aquí en Colombia, que yo creo que se deriva del arribismo propio de ese odio hacia los pobres, ¿no? Entonces yo creo que evitar caer en el síndrome de François, porque es que la gente la está pasando mal. Nosotros la estamos pasando mal realmente. Los muchachos de la primera línea y de la resistencia la están pasando mal. Yo creo que es el camino de la vida, o esa política de la vida que habla cierto personaje por ahí, y del amor, ¿no? Y de la bondad.